El futuro es hoy. Impresionante con tu programa La medicina nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles en este su programa Imagen Molecular. Y bueno, pues hoy es martes 8 de marzo del año 2022. Y bueno, pues conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que para nosotros es muy importante en este programa conmemorar, hablar, pero sobre todo darles la información más precisa, más correcta, desde luego, en un gran lenguaje como solo el doctor Iván Díaz Meneses, nuestro experto titular, lo sabe hacer. Así es de que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos una gran cortesía, Canahat, Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes. Y bueno, pues ustedes saben que la higiene personal siempre de la mano con la salud. Así es de que bienvenidos todos. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Hola Lupita, ¿qué tal? Buenas noches, pues muy contento de estar en este día, pues en esta fecha tan sonada, en esta fecha tan prominente que bueno, ya nos vas a hablar, y precisamente pues también nos da mucho gusto que se integren a este esfuerzo por los temas de la medicina educativa, los temas de la salud de las mujeres, a nuestros amigos de Canahat. Me da mucho gusto. Y pues estos días han sido días en donde ya se empieza a sentir el calor en la Ciudad de México, Lupita, después de que pues estaba haciendo frío. Y pues ya estamos a pocos días de llegar a la primavera. Y por si no lo habían notado, pues en México, cuando nos mandaron al confinamiento del COVID, la primera vez fue después de la primavera, ¿no? Entonces, pues ya llevamos en México al menos con la manera de llevar la cotidianidad con COVID 2 años. Ya vamos a cumplir, esperemos que ya pronto se termine esto. Y bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos, me da mucho gusto estar contigo, Lupita. Vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante. Así es, doctor. Así es de que pues comenzamos, amigos. La verdad es que va a estar súper interesante el programa del día de hoy, porque bueno, conmemorando y haciendo una remembranza de toda esta lucha, pero ya saben que aquí nosotros nos enfocamos mucho al tema de la salud. Así es de que pues les saluda como siempre y cada semana nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses y Guadalupe Mayorga. Y bueno, gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes que nos acompañan. Y bueno, un día como hoy en la historia nos dimos a la tarea de buscar y saber realmente el valor y el significado de lo que es el 8 de marzo de cada año. Y bueno, pues, ¿qué ocurrió el 8 de marzo de 1908? Un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y de la lucha sindical en el mundo entero. 120 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton en Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Y bueno, a partir de ahí surgió esta gran lucha que finalmente esto empieza a conmemorarse en el año de 1975 en México. Y bueno, pues la imagen molecular, la medicina nuclear y la imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión del experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, que con un lenguaje claro, sencillo, pero que nos da a entender absolutamente todo, que es algo que él no pone un abismo, él realmente ay Dios mío, hoy no sé qué me pasa, brinda un puente para podernos entender y ser muy claro con sus comentarios. Así es de que muchas gracias a todo el público que nos acompaña el día de hoy y gracias a todos ustedes, pues seguimos al aire. Y el tema de hoy va a ser la medicina nuclear y la imagen molecular en diagnóstico oportuna en mama, ovario y útero. Y bueno, vamos presumiendo quién es nuestro experto titular. Él es profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología.
con posgrados de alta dirección médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público con permanencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Y bueno, pues no podía faltar este gran brazo social. Es un gran rotario con un compromiso social altísimo. Y esto es algo que le comparte a toda la gente su conocimiento y desde luego toda la orientación y apoyo que necesitan nuestros pacientes en la medicina nuclear. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Canahat, Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes. Desde luego, la salud no está peleada, al contrario, van de la mano con la higiene diaria. Así es de que gracias por acompañarnos. La medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina y la imagen molecular desde y para México. Y somos los únicos que somos divulgadores pioneros en lenguaje en español, totalmente verificado, una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Y bueno, doctor, pues en contexto editorial empezamos. La imagen molecular es una técnica de diagnóstico por imágenes que proporcionan imágenes muy detalladas sobre lo sucedido dentro del cuerpo humano a nivel molecular y celular, mientras que otros procedimientos de diagnóstico por imágenes como rayos X, la tomografía computarizada TAC o la ecografía ofrecen predominantemente imágenes atómicas. Así es de que, bueno, la imagen molecular, como aquí se los hemos manifestado siempre, pues tiene un nivel mucho más avanzado, se ve desde otro punto de vista y desde luego manejado por nuestros expertos mexicanos médicos nucleares. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestra casa Promoestereo por todas las facilidades cada semana. Nuestra querida productora en radio Celia González, Jimena Llamas en Orbe TV. Muchísimas gracias. En nuestras redes sociales estamos completamente en vivo, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos totalmente en vivo, la medicina nuclear y la imagen molecular. Gracias, Canahat, por tu gran cortesía. El tema de hoy, la medicina nuclear y la imagen molecular en diagnósticos oportunos en mama, ovario y útero. Y pues rápidamente, doctor, está pendiente un programa que nos han solicitado mucho, que se conmemoró el 28 de febrero, el Día Internacional de Enfermedades Raras. Así es de que ese programa se los debemos. Para las personas que nos escribieron la semana pasada, seguimos en este tenor. Y bueno, pues el 3 de marzo fue el Día Internacional de la Audición, hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, y el 10 de marzo, el Día del Médico en Venezuela, cuando aquí el Día del Médico es en octubre en México, y el 12 de marzo, Día Mundial contra el Glaucoma, y también el 12 de marzo, Día Internacional del Riñón, que están muy puestas todas nuestras amigas y organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cuidado y apoyo de pacientes renales. Y bueno, recuerden que cualquier tipo de estudio de medicina nuclear que ustedes requieran a nivel nacional, pueden comunicarse con nosotros al 5510-640164. Cualquier dato le podemos apoyar. El doctor nos hará favor de orientarlos a nivel nacional donde pueden acudir. Y bueno, el tema de hoy, la medicina nuclear y la imagen molecular en diagnóstico oportuno en mama y ovario y útero. Así es de que pues muy interesante de lo que vamos a hablar. Y empezaría yo, ¿cuáles son los llamados cánceres de la mujer, doctor? Hola, Lupita. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de los cánceres de los hombres, ¿no? Que dijimos que pues son tumores en órganos que son estos cánceres de la mujer o cánceres ginecológicos son tumores que se originan exclusivamente en órganos que tienen las mujeres y, por ejemplo, el cáncer de mama, si bien es cierto que se puede originar
también en los hombres, pues la verdad es que a fines prácticos pues consideramos que el cáncer de mama pues, también se considera un cáncer de mujer, que es pues donde ha tenido más relevancia, ¿no? O sea, cuando se hacen las campañas y todo eso, pues no estamos pensando en el cáncer de mama masculino. Si se lo estaban preguntando nuestros amables escuchas, sí, o sea, es el cáncer de mama masculino. Es raro y es infrecuente y bueno, no es como que el más visible que digamos, ¿no? Sin embargo, el de mama sí que es un tumor bastante visible. ¿Por qué? Pues porque es un tumor bastante prevalente y con bastante incidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas, que es el tumor del que más se enferman las mujeres y es el tumor con el que más viven las mujeres. Eso es lo que quiere decir incidencia, es decir, el número de casos nuevos, y prevalencia, el número de casos existentes sumados los nuevos. Entonces, pues el mama es un tumor que tiene mucha visibilidad, tiene muchos apoyos en cuanto a pues recursos de financiación, recursos de investigación, recursos de atención, y está bien, eso es adecuado, ¿no? Porque esto nos ha permitido pues a nosotros ir diseñando pautas de políticas de salud pública, nos ha permitido diseñar maneras de hacer diagnósticos más tempranos, diagnósticos más precisos, que pues nos han llevado a que si bien es un tumor que se presenta frecuentemente, es un tumor que en teoría puede diagnosticarse y curarse con una alta tasa de efectividad. Y digo en teoría, Lupita, porque lo que sucede en un país en donde la salud, ya sea provista por gobierno, ya sea el acceso a la salud provista por privados, ya sea la cultura que tienen las personas para atender su salud. La diferencia entre los países que tienen a la disposición de su población diagnósticos, infraestructura, tratamientos, lo cierto es que los resultados son totalmente distintos. Por eso digo que en teoría, virtualmente. Porque cuando nosotros comparamos diferentes países, pues vemos que el éxito que ha habido en ayudar a las pacientes con cánceres ginecológicos, pues es distinto. O sea, los resultados que se ven comparados contra otros países, en algunos casos pues México sale mejor y en otros casos pues México sale peor. Pero pues esto es debido sobre todo a cuestiones de acceso, de disponibilidad y obviamente de cultura. Y esto hablando de cánceres por ejemplo, de mama, ¿no? Que es un tipo de cáncer que se ha estado estudiando, que se ha estado viendo las mejores formas de detección. ¿Por qué? Pues porque la mama es una o sea, lo que tiene la mama es que es un tumor bastante frecuente en una parte del cuerpo en donde las mujeres se pueden encontrar los tumores. O sea, no es un tumor que esté tan escondido cuando ya avanzó. Entonces, y bueno, es un tumor que pues también pues golpea de una manera tremenda el núcleo de la estructura familiar, que es, bueno, pues las mujeres, porque pues el cáncer de mama no es como que solamente de mujeres que ya están en ciertas etapas de la vida, sino generalmente el cáncer de mama suele dar en mujeres pues que están en una edad en donde pues todavía tienen un rol muy importante en la estructura, en el núcleo familiar, en cuanto al cuidado de los hijos, en cuanto a la convivencia con la pareja, etc. Entonces, se han venido diseñando maneras cada vez más eficaces para detectar estos tumores. Lo primero que se hacía, bueno, pues se les decía a las mujeres que se tocaran, ¿no? El problema con la palpación es que, bueno, a veces no lo hacían, a veces por pudor, a veces por pena. Y el problema es que si tú tenías un tumor que estaba demasiado en lo profundo de la
les decía que se ha incorporado la ciencia y tecnología médica para pues identificar este tipo de lesiones, ¿no? Esto permitió que estas lesiones se identificaran de manera más temprana, en estadios más tempranos, cuando las lesiones son más chiquitas, cuando aún no se han dispersado tanto, ¿no? Pero pues para esto las personas tienen que ir, porque bueno, si tienen la tecnología y no se tiene la cultura de la autorresponsabilidad de la salud, pues ahí podrías tener todo, pero pues igual la detección de los tumores sigue siendo pues deficiente, ¿no? Eso es algo que se ha venido trabajando mucho, se ha venido mejorando por labores de fundaciones, de personas como tú, Lupita, que ayuda a que las personas hagan conciencia. Y bueno, aquí también nos gusta pensar que ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Para llevar el conocimiento de la imagen médica a las personas y que, bueno, les pueda ser de utilidad toda esta información. Entonces, después de que se tuvo este tipo de avances tecnológicos, pues ha habido todavía más desarrollo, más investigación y pues llegó un momento en donde ya entramos a pues el corazón, la médula de este programa, ¿no? Que es la medicina nuclear y la imagen molecular, que por supuesto que ha aportado pues cosas muy importantes, no solamente en el cáncer de mama, sino también en los otros tipos de tumores ginecológicos. Bueno, el tumor de ovario tiene un gran problema. A diferencia del cáncer de mama, pues los ovarios no están a la vista y pues los ovarios las mujeres no se los pueden palpar. Y los ovarios, no hay, a diferencia del cáncer de mama, un método de vigilancia, no hay un método de screening que nos permita detectarlos en estadios tempranos. El problema del cáncer de ovario es que cuando se detecta, suele ya ser en estadios avanzados, es decir, tú puedes detectar una mama, un tumor de mama en un tumor pequeñito que no se ha salido del pecho de la mujer. Pero el problema con los tumores de ovario es que cuando ya dan síntomas y cuando ya se empieza a notar que hay alguna anomalía importante, pues generalmente los tumores de ovario pues ya se salieron del ovario y ya hicieron metástasis y aparte el tumor de ovario tiene una particularidad en cuanto a la manera en que se disemina, que hace que sea muy amplia la diseminación al momento de detectar. Entonces, esto es importante, como pueden darse cuenta, es otro tipo de tumor en donde pues tenemos otro tipo de necesidades, tenemos otro tipo de contextos clínicos y obviamente que aquí lo que estoy haciendo es un contraste entre en donde se ha tenido más éxito porque pues ha sido un tumor más visible, ha sido un tumor en el que se han hecho campañas más fuertes, ha sido un tumor en el que se han enfocado muchas cosas y por el otro lado también un tumor de mujeres en donde no, nuevamente, no estoy menospreciando y no quiero que se piense que no apoyo la cuestión del cáncer de mama. Por supuesto que el apoyo, pero no podemos pasar por alto que hay otro tipo de tumores. Cáncer de endometrio es el cáncer que se da en el útero, en términos coloquiales en la matriz, en el revestimiento interior del útero, y es un tumor que se origina de un tejido que se llama endometrio, por eso se llama cáncer de endometrio. Entonces, también es un tumor exclusivo de mujeres, ¿no? Hay ciertas cuestiones que predisponen, por ejemplo, algo que preguntan mucho, Lupita, a ver, hay factores predisponentes a ciertos tipos de cáncer y lo cierto es que, por ejemplo, en el endometrio sí hay factores predisponentes bien claros, ¿no? Que las personas sean gorditas, que no hayan tenido embarazos, por ejemplo,
eso es algo que a veces predispone al cáncer de endometrio. No estoy diciendo que necesariamente les vaya a dar ese tipo de cáncer, ¿no? Pero sí que las predispone, ¿no? Y el cáncer de endometrio, pues, se manifiesta principalmente por sangrados, por vaginales anormales, ¿no? Por eso es muy importante que siempre se les comenta a las mujeres, ¿no? Que cuando tengan un sangrado transvaginal anormal, sobre todo cuando ya no están en época de regla o cuando ya les dio la menopausia, eso no es normal, o sea, eso tienen que ir a revisarse porque puede ser, o sea, no es normal, pero tampoco es sinónimo de que sea cáncer, ¿eh? O sea, no es normal, pero tienen que ir a la revisión de ginecología para ver de qué se tratan esos sangrados. Porque el cáncer de endometrio pues, se manifiesta como ese tipo de sangrado, ¿no? De que una mujer que ya tuvo su menopausia y de repente, ay, pues viene un sangrado, ¿no? Que es totalmente anormal. Entonces, eso es otro tipo de cáncer de endometrio. Igual no hay métodos de screening, no hay métodos de tamizaje, no hay así como que busquemos. Como se pueden dar cuenta, aquí lo estoy contrastando para que vean por qué es importante lo que hemos hecho en mama, ¿no? En donde si hay un método de screening, si hay un método de tamizaje, las mujeres acuden a hacerse sus revisiones, las que quieren, porque pues tampoco es como que todas vayan, ¿no? Que es el cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino o el cáncer del cuello del útero es un cáncer en donde sí hay screening. Fíjate que sí hay screening en cáncer cervicouterino. Es el famoso Papa Nicolau, que seguramente todas las mujeres han oído hablar de él. El Papa Nicolau es precisamente para detectar cáncer cervicouterino en estadios tempranos. Por eso el cáncer cervicouterino suele tener una buena tasa de curación, al igual que la mama, suele tener una buena tasa de curación, siempre y cuando los pacientes acudan a sus revisiones. Porque nuevamente, si el paciente no acude y si el paciente deja pasar tiempo, pues los tumores crecen. Y en tanto más crezca un tumor, es más difícil combatirlo y atacarlo con intento curativo. Entonces, el tiempo en un padecimiento oncológico es muy importante porque eso puede ser la diferencia entre un tratamiento que te va a curar como mujer a un tratamiento que lo que va a hacer es ayudar a que el tumor se mantenga controlado y a lo mejor vivas tú con el tumor y a lo mejor pueden pasar muchos años y el tumor no sea el responsable del desenlace final del paciente, pero el tumor ahí está latente, ¿no? Entonces, es muy importante que acudan a sus revisiones. Entonces, el Papa Nicolau es para el cáncer, cervicouterino. Una proporción de los cánceres cervicouterinos se asocian a una infección viral por un virus que se llama el virus de papiloma humano. Entonces, como se pueden dar cuenta y como ya se han enterado, pues se han desarrollado vacunas que van en contra de este virus del papiloma humano. Entonces, esas vacunas, Lupita, en teoría y en potencia pueden ayudar a disminuir aún más la incidencia de este tipo de tumores. O sea, estamos hablando que con una vacuna uno puede evitar la aparición de un tumor y eso es bastante relevante, ¿no? Este tipo de infecciones son infecciones de transmisión sexual y se dan durante el acto sexual, ¿no? Entonces, pues es lógico, ¿no? También tratar de ayudar a los hombres para que no tengan este tipo de problemas. Pero bueno, regresando al cáncer cervicouterino, pues es un cáncer que se origina en el cuello del útero. El cáncer de endometrio se origina en el cuerpo del útero. El cáncer cervicouterino, el cáncer de endometrio es en el cuerpo del útero, el cáncer cervicouterino es en el cuello del útero, el cáncer de ovario pues es en los ovarios. Entonces ya vimos cómo ese órgano de las mujeres pues puede dar lugar a diferentes tipos de cáncer que tienen diferentes historias, Lupita, que la manera en que la ciencia médica los ha tratado y se ha abordado pues es totalmente distinto, ¿no? En el mismo órgano tenemos historias distintas y en este sentido es importante entender que no todos estos cánceres ginecológicos son iguales. Hay diferencias, ¿no? Y en unos nos ha ido mejor que en otros.
Lo cierto es que en todos ellos el papel que ha tenido las campañas de prevención, las campañas de concientización en los tumores que son factibles, pues han dado muy buenos resultados, ¿no? Como te decía, mama y cervicouterino son tumores que tienen campañas de screening que han ayudado bastante. ¿Por qué no es tan mediático el tumor de cervicouterino? Pues porque no es tan frecuente, o sea, no tantas mujeres tienen un tumor de mama como un tumor cervicouterino. Y bueno, pues ambos tumores cuando están en estadios avanzados, pues a ambos les va bastante mal, pero el cáncer cervicouterino, al igual que el de mama, tiene algo que lo hace diferente, que a una mujer que le extirpan el cuello del útero o que le extirpan el útero, pues como que, y como que no suele tener tanto un impacto social, ¿no? Sobre todo cuando ya tuvieron su paridad satisfecha. Pero una lesión en la mama sí puede tener más cuestiones psicológicas en la mente de las mujeres, ¿no? Es por eso que siendo empáticas con este tipo de situaciones, pues estas campañas se han centrado mucho, sobre todo en tumores mamarios, pero recordemos nuevamente, o sea, hay otro tipo de cánceres ginecológicos que merecen el mismo respeto. Y quiero nuevamente traer a colación la cuestión del cáncer de cervicouterino porque es una muestra muy clara de lo que la ciencia médica puede hacer y también lo que hemos hecho en cuanto a diagnósticos y tratamientos en los otros tipos de cánceres es algo valioso y todavía está pendiente, todavía necesitamos mejorar aún más en cuanto al cáncer de ovario, que como les decía, pues son mujeres que el cáncer de ovario es silencioso hasta que llega un momento en que se manifiesta y esas manifestaciones pues ya es de un tumor que generalmente ha avanzado. Entonces ahí es algo pues bastante importante de hacer. Ojalá y se puedan encontrar métodos de screening o métodos con muestras de sangre o algún tipo de imagen en específico, pues podemos detectarlo de una mejor manera. Por ejemplo, en mama el otro día estábamos diciendo, ¿no? Que se han clasificado estos tumores de acuerdo a sus rasgos biológicos. Se expresan receptores de estrógenos, se expresan receptores de progesterona, se expresan un rasgo que les hace tener un incremento acelerado en cómo las células se multiplican, etcétera, ¿no? Y fíjate que en ovario también hay diferentes tipos de cáncer de ovario dependiendo de la célula en donde se origina. Entonces, por eso pues también es importante saber esto. Los cánceres de cuello uterino generalmente no son tan heterogéneos. Como son células que tienen un linaje muy similar, el tratamiento de cáncer de cervicouterino no es que sea fácil, por supuesto. Sin embargo, el tratamiento estándar que hay suele ser razonablemente bueno, siempre y cuando la mujer atienda a la consulta, siempre y cuando se detecte el tumor, porque nuevamente, cualquier tumor que se deja avanzar e invade, todos tienen mal pronóstico. La mayoría tienen mal pronóstico. E incluso para ciertos tipos de tumores, como lo habíamos comentado en otras emisiones, pues los tratamientos de medicina nuclear e imagen molecular le han dado una nueva esperanza a esos pacientes, ¿no? Principalmente pacientes con cáncer de próstata, pacientes con tumores neuroendocrinos, que es un tipo de enfermedad rara de la cual pues podemos hablar en las siguientes emisiones, ¿no? Entonces estos cánceres no son iguales y lo que nosotros hemos aprendido durante todos estos años, nosotros como médicos, como comunidad médica mundial, es que pues no se deben de tratar tumores, sino que se deben de tratar enfermedades, ¿no? O sea, tú no puedes agrupar un tumor en una categoría y órale, a todos los vamos a tratar igual, incluso tampoco en el cervicouterino, ¿no? Aquí pareciera que estoy contradiciendo lo que dije hace rato. O sea, lo que quise decir es que se tienen que individualizar cada uno de los casos, cada uno de los tumores, se tienen que hacer las investigaciones pertinentes.
Hay tumores que son más variables que otros. El cáncer cervicuterino suele no tener tanta variación, pero el de mama sí, el de ovario también. El de endometrio, pues también es un tumor que suele tener ciertas diferencias, ¿no? Entonces, estos cánceres pues no son iguales y evidentemente que, como ya lo hemos mencionado hace ratito, la manera en que se diagnostican pues es diferente, ¿no? Hay tumores que son menos complicados de diagnosticar nuevamente. El cáncer cervicuterino pues puede que no sea tan complicado de diagnosticar, pues bueno, porque el papaliconado te puede dar una buena idea de qué es lo que está pasando, porque tú directamente con una espatulita agarras y raspas, haces un raspado del cuello uterino. O sea, no hay más que hacer que meter un espejo, se llama un espejo vaginal, un aparato para tener acceso al cuello uterino y bueno, hacer la detección, ¿no? La mama no. La mama no es que en un diagnóstico temprano tú agarres y bueno, si ya lo tocaste, y segundo, ya se hizo el paciente el estudio y detectó una anomalía, pero aquí viene otra cuestión importante en cuanto al screening de cáncer de mama. O sea, una cosa es que tú detectes una lesión, pero eso no significa que sea cáncer. Entonces, esa es una de las cuestiones que más han sido controvertidas en cuanto a los screens. O sea, lo que es claro es que sirve y funciona y se recomienda en ciertos límites de edades, pero tampoco hay que pensar que es un método perfecto. O sea, hay una proporción de pacientes que después de su mastografía, que nuevamente recomiendo que se la hagan, o sea, yo no estoy diciendo que no, o sea, hágansela, por favor, pero ¿cuál es el contexto que uno como paciente puede tener después de que la mastografía detectó algo? Pues a veces las características en la imagen de la mastografía pueden ser francamente benignas, de decir, bueno, pues esto, ahí está una lesión, pero pues es benigna, o pueden ser francamente malignas, que te digan, bueno, que hay una lesión, pero es francamente maligna. La cuestión es que hay un grupo de tumores en donde el hallazgo es ambiguo. Te dicen, bueno, pues sí puede ser maligno, pero pues puede que no lo sea, pero pues no sabemos. Entonces luego se avanza a otro método de imagen y que es el ultrasonido, y bueno, igual a veces el ultrasonido da una respuesta, o a veces pues sigue teniendo ambigüedad. Aparte en el ultrasonido pues es, bueno, como en todos los métodos de imagen, ¿no? Es muy importante y hacemos énfasis en esto. Los estudios de imagen no hacen diagnósticos por sí solos. O sea, tú necesitas tener a un excelente médico viendo tus mastografías, tú como paciente, a un excelente médico viendo tu mastografía, tú debes de tener a un excelente médico viendo tus imágenes de ultrasonido, tú tienes que tener a un excelente médico imagenólogo viendo tus imágenes, porque bueno, en cuanto más complejo es el método de imagen, obviamente que se necesitan médicos con una mayor preparación para poder analizar e interpretar la imagen, porque te repito, las imágenes no son perfectas. Entonces, regresando a este punto, el hecho de que tú encuentres una bolita en algunas circunstancias no es como que definitivamente que eso sea cáncer, ¿no? Y entonces por eso hay algunas pacientes que tienen que ir a biopsia, o hay algunas pacientes que tienen que regresar en 6 meses o regresar en un año, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se hacía o lo que se hace de manera cotidiana. Sin embargo, está viniendo, teniendo un empuje el integrar la imagen molecular, la medicina nuclear y la imagen molecular en este tipo de pacientes. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la mamografía por emisión de positrones y cómo en estas situaciones en donde la opción es o invadir mediante una biopsia y falta que la biopsia tenga que recoja tejido adecuado para hacer el diagnóstico o esperar unos 6 meses o un año, está habiendo una alternativa adicional que es hacer estudios de medicina nuclear e imagen molecular que nos permitan analizar cuál es el comportamiento biológico metabólico de esas lesiones. Eso es algo que está en ciernes, no se ha popularizado tanto, Lupita, primero, porque pues no se está hablando tanto de eso. De hecho,
yo te puedo decir que nosotros somos los únicos que hablamos de ese tema con el público en general. Porque obviamente, sí, en foros académicos, en foros de médicos nucleares, pues sí se hablan de esas cuestiones. La cuestión es que la información tiene que fluir de manera vertical hacia el usuario, o sea, las personas que se van a beneficiar de estas maravillas tecnológicas. Y por otro lado, pues la cuestión de la disponibilidad, ya lo hemos hablado en cuestiones de medicina nuclear e imagen molecular, la disponibilidad no es tan buena. Obviamente es más fácil que tú encuentres un mastógrafo y un ultrasonido en muchos más puntos de México, porque incluso ya hay hasta portátiles. O sea, te llevan tu mastógrafo, te llevan ultrasonido a tu comunidad, a donde vives, y tú no tienes que transportarte. Pero estos equipos de alta tecnología médica, alta sofisticación, que ayudan a resolver problemas diagnósticos, que de otra manera, pues ya te expliqué cuáles son las alternativas, pues no es que estén tan disponibles, obviamente, y por eso es que nosotros nos estamos esforzando mucho en trabajar más en la disponibilidad, es decir, que haya uno cerca de donde vives, y después en la accesibilidad, que haya alguien que lo pague por ti o que tú lo puedas pagar. Porque finalmente, pues, el costo de estas tecnologías médicas altamente sofisticadas, pues, es mayor que el de tecnologías de primera mano, de primera línea, como pueden ser este tipo de estudios, que son muy loables, por supuesto, y que se van a seguir haciendo, por supuesto. Lo que nosotros estamos pugnando es que en las mujeres en donde estos métodos de imagen no sean suficientes, pues hay opciones a esperarse un año o esperarse 6 meses, o hay opciones a ir directamente a una biopsia. Tú puedes biopsiar directamente también, si se desea, el tejido que es tumoral o que es más bien biológicamente o metabólicamente activo, y eso mejora la tasa de éxito de las biopsias, porque pues no es de que tomo una biopsia y el 100% de las biopsias son útiles. Hay estudios que dicen que muchas biopsias se reportan como inconclusas, se reportan como insuficientes, se reportan como ambiguos. Entonces, el tener imagen molecular y medicina nuclear te incrementa también la exactitud, la fiabilidad o la tasa de éxito de realizar una biopsia. Entonces, por eso es importante. Lo que nos da tiempo. Rápidamente, un falso positivo es creer que una mujer tiene un tumor cuando en realidad no lo tiene. Igual de terrible, un falso negativo es creer que una paciente no tiene un tumor, espérese 6 meses y resulta que los 6 meses sí lo tuvo. Así, hablado en términos llanos. Porque fíjate, es eso, o sea, luego uno se da cuenta que los médicos utilizan una terminología que está bien, o sea, está bien conocer el concepto, pero la gente que no conoce esa terminología le cuesta trabajo entender. Y si tú no entiendes algo, Lupita, no te involucras. No entiendes el alcance de lo que significa hablar en estos términos de falsos positivos, falsos negativos, sensibilidad, especificidad. No entiendes si realmente hay algo más que avanzar más en el conocimiento, etcétera, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Que a veces ni los médicos no saben explicar de manera adecuada, ¿no? Pero pues básicamente es eso. Nos dice desde Zacatecas, cuando el doctor nos pregunta, ¿alguna duda? Pues todas y ninguna, porque no entiendo y no sé qué preguntar con respecto a una duda, pero pues aquí está la respuesta a los amigos de Zacatecas. Doctor, platíquenos de esta noticia, ya por fin se acerca este gran congreso. Sí, pues ya me va a dar mucho gusto, pues nuevamente que se va a llevar a cabo otra vez después de 2 años de parar, el Congreso Mexicano de Medicina Nuclear y Imagen Molecular, que es, como les decía, es en este tipo de eventos en donde hablamos de estas cuestiones, ¿no? O sea, está bien que lo sepamos los médicos nucleares, pero mi perspectiva muy personal es que los médicos nucleares tenemos que comunicarlo y hay que saberlo comunicar. Entonces, bueno, me va a dar mucho gusto estar en el Congreso. Voy a hablar acerca de los rasgos de la neurodegeneración, o sea, las enfermedades neurológicas también es un flagelo muy grande que a futuro se viene pues bastante importante como un reto de salud. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos vamos a vivir más y estas enfermedades pues se relacionan con la cantidad de años que vive una persona.
Entonces, pues va a ser o es muy importante el tener diagnósticos que nos permitan pues combatirlas de manera adecuada, ¿no? O sea, en los próximos años se va a hablar mucho de la salud mental, de la salud cerebral. Vamos a ver cómo en muchos países se implementan muchas campañas, muchas políticas públicas de salud mental. Esperemos que en México pues no sea la excepción, y si no lo hace el gobierno, Lupita, lo vamos a hacer nosotros como iniciativa privada, como ciudadanos, al menos, bueno, pues que la gente conozca, ¿no? Y vamos a poner pues nuestro granito de arena. Entonces voy a hablar de rasgos de la neurodegeneración. El congreso va a ser en Guadalajara, del 18 al 20 de marzo. Entonces pues, me da mucho gusto estar ahí nuevamente, ojalá y bueno, no, ojalá luego podemos, para que la gente que guste escuchar estos temas, pues hacemos un tema ¿no? de neurodegeneración. Van a ver que es un tema muy, bueno, no bonito, sino es un tema muy interesante. Y bueno, como saben, pues yo con todo gusto, a mí me gusta mucho platicar con todos ustedes de todos estos temas, Lupita, Principalmente que nos lo haga llegar en términos coloquiales, que la gente pueda preguntar, pueda referirse y desde luego pues hacer todas sus preguntas y intercambiar con usted toda esta parte de la sensibilidad, que es lo que queremos aquí en la barra de la medicina educativa con el doctor Iván Díaz Meneses. Pues estamos platicando, amigos, la medicina nuclear y la imagen molecular en diagnóstico oportuno, mama, ovario y útero. Y bueno, pues como les decía, estamos casi contra el tiempo, estamos a punto de terminar, pero gracias por esta cortesía, Canahat, siempre apoyando estos temas de salud, lo agradecemos muchísimo. Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes, muchísimas gracias. Y bueno, doctor, ¿cómo la medicina nuclear y la imagen molecular ayuda en el cuidado de la salud de mujeres en estos cánceres? Pues mira, ya hablamos de uno, ¿no? Que la medicina nuclear te da la posibilidad como paciente de decidir no esperar. Exacto. Eso es algo maravilloso, ¿no? Entonces, el decidir no esperarte y decir, bueno, es que yo puedo ahondar más en mi conocimiento de algo anormal en mi cuerpo, bueno, pues eso es bastante valioso, ¿no? En el ejemplo que hablamos del cáncer de mama. Ahora bien, hemos dicho que pues una proporción de mujeres con cáncer de mama pues se detecta a tiempo y se les da un tratamiento curativo y les da muy bien y nos alegramos mucho por estas mujeres. Pero desafortunadamente en México pues no son tanta la proporción de mujeres que tienen esta historia como quisiéramos por diferentes motivos, Lupita. Y como te decía, ¿no? Uno es la cultura que tienen de la exploración. Eso, te repito, es un trabajo maravilloso que estás haciendo tú. La otra, pues ya dijimos, el acceso a los diagnósticos. Entonces, a los diagnósticos y a los tratamientos. Cuando una mujer tiene la mala fortuna de no detectar, nos vamos a entrar en mama, de no detectar su tumor de mama a tiempo, cuando ya no fue nada más una bolita aquí en el pecho, sino que ya fue invasión a la axila, a los ganglios linfáticos, que es de los primeros sitios que tratan de contener a los tumores. Ya lo hemos dicho en tu programa, ¿no? Los ganglios linfáticos se ven como cosas malas, en realidad son héroes que evitaron que el tumor se esparciera más rápido y más fuerte. O sea, los ganglios linfáticos es nuestro cuerpo defendiendo. Contuvieron ahí al tumor, lo encerraron y bueno, invaden los ganglios linfáticos y bueno, después de ahí pues hay otras partes que también se pueden invadir, ¿no? Y hay mujeres que cuando se diagnostican, ya su diagnóstico no es una bolita de 1 centímetro en el pecho. Su diagnóstico es una bolita que puede tener 2 centímetros, que puede todavía no ser palpable, pero que ya se extendió a la axila. O una bolita más grande que puede tener 3 centímetros o 4 centímetros, pero que ya esté en el hueso y ya esté en los ganglios de aquí del cuello, a lo mejor, aquí arriba de la clavícula, en la axila, o que ya esté en el pulmón, o que ya se fue al cerebro. Esas mujeres, Lupita, pues digo, desafortunadamente por diferentes circunstancias no pueden optar por un diagnóstico temprano. Ellas tienen que optar por otro tipo de diagnóstico, ellas tienen que optar por otro tipo de tratamiento. ¿Para qué? Pues para que tratemos de mejorar sus vidas.
Ya dijimos que el cáncer de mama, cualquier cáncer es una enfermedad devastadora, ¿no? Pero el cáncer de mama pues golpea el núcleo de la familia. Entonces, aquí es donde también la medicina nuclear y la imagen molecular pues va más allá de eso. Ya hablamos de cómo ayuda en un diagnóstico temprano, pero también hay que hablar de cómo ayuda en diagnósticos que ya no son tempranos, que ya son avanzados y que son tremendos, son difíciles de tratar. Y en este tipo de tumores, Lupita, también se tiene que hacer una concientización, porque sí, es cierto, se habla del cáncer de mama, pero no debemos olvidar que las historias que tienen diferentes mujeres, dependiendo de lo avanzado o lo agresivo que sea su cáncer de mama, pues no los podemos englobar solamente en un tipo de historia, ¿no? Es por eso que sí se ha dado un buen paso, se ha dado un esfuerzo bastante valioso en la detección temprana, pero hay diferentes tipos de cáncer de mama, hay tumores que son más agresivos que otros. Eso también es algo que se tiene que tomar en cuenta. Tiene que haber acceso a diagnósticos histopatológicos más finos, ¿no? No solamente quedarnos con que, pues, es cáncer de mama, ¿no? Como te decía, el cáncer de mama puede expresar diferentes tipos de receptores o diferentes tipos de capacidades de que las células se multipliquen. Y eso, pues, tú lo puedes biopsiar aquí. Pero ¿qué pasa con las células de este mismo cáncer que están acá? O las que están en la columna vertebral y que no vas a ir a biopsiar. Se necesitan métodos diagnósticos que te permitan saber si el tumor que está acá, que originó las lesiones que están en el pulmón o que están en el cerebro o que están en el hueso o que están en los ganglios son iguales. ¿Por qué? Porque si no, tú puedes pensar que el tratamiento que está sirviendo para el tumor que estuvo aquí en el pecho va a ser igual de efectivo para el tumor que está en la columna vertebral y eso puede no ser cierto. Entonces, eso, Lupita, ya se ha venido investigando, ya sabemos qué pasa, pero ahora lo que tenemos que hacer y lo que hemos venido haciendo es haciendo esto en un paciente vivo durante la enfermedad sin necesidad de invadirlo. Eso es muy importante. Porque pues tú puedes agarrar, bueno, no tú, sino el médico puede agarrar, puede picar un hueso de la columna y ver cómo están las lesiones, pero eso no es como que muy práctico. Lo que es práctico es que tú puedas ver con un estudio de medicina nuclear e imagen molecular si los rasgos biológicos que podemos ver con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular son similares entre el tumor que tienes de donde se originó la lesión y los tumores que se fueron a otros lados del cuerpo, porque eso puede pasar en mama. ¿Y eso porque es importante? Primero, pues porque puedes ver todo el cuerpo. Ajá. Con una biopsia pues, solamente puedes sacar una muestra de aquí, pero no sacas muestras de todos lados, por obvias razones. O sea, si a veces no sacas muestras de un lado, ahora imagínate sacar muestras de todos lados. Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros estamos hablando de que las personas que tienen cáncer de mama pueden tener acceso a imagen molecular altamente sofisticada y dirigida a esos rasgos moleculares que se expresan en la enfermedad. ¿Por qué es esto importante, Lupita? Porque antes solamente había un número limitado de tratamientos para el cáncer de mama y se trataban pues, todos de la misma manera. Pero conforme se fueron conociendo estos rasgos, se fueron diferenciando los diferentes tipos de tratamientos y ahora ya tenemos diferentes arreglos, ya tenemos diferentes arsenales de diagnóstico y tratamiento para cáncer de mama, que van desde la hormonoterapia, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y la terapia blanco. O sea, ya no es nada más quimioterapia y radioterapia, o sea, ya hay más cosas. Y obviamente que para utilizar esas cosas de una manera más efectiva, pues necesitas tener más información. Y esa información, generalmente, la manera más exitosa de obtenerla es mediante estudios de medicina nuclear e imagen molecular, que bueno, pues ya están también disponibles en México, Lupita. Y quizá de eso hablemos en un programa subsecuente. Estoy segura que sí, doctor, porque hay muchas preguntas alrededor del tamizaje en cáncer cérvico, cáncer de ovario, porque definitivamente no es la misma campaña y dicen, bueno, creo que estamos en desventaja porque entre que sentimos una molestia, una hemorragia y un dolor en el tema del ovario,
hay veces que pasan de 6 a 8 meses para poder llegar con el especialista. Entonces son de las preguntas más recurrentes y de mucha preocupación, pero ya nos tenemos que ir. No sabe cuánto lo lamentamos porque la charla está muy interesante. Quedó pendiente la última pregunta de cuántos avances pues tenemos ya en la medicina nuclear. Y bueno, pues hay muchos, pero ya yo creo que la próxima semana en algún momento tendremos que platicarlo con el doctor. Muchísimas gracias a la cortesía de Canajat, Cámara Nacional de la Industria de Aceites, Grasas, Jabones y Detergentes. Y bueno, el tema de hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo del año 2022, fue la medicina nuclear y la imagen molecular en diagnóstico de ovario, mama y útero. Así es de que muchísimas gracias. Doctor, ¿qué nos deja para el día de hoy, para el día de mañana? Yo creo que los festejos son importantes, pero el cuidado de la salud, como siempre lo dice, es permanente. ¿Qué nos deja? Y bueno, como lo dijimos más de una vez en esta emisión, ¿no? Las mujeres y en general las personas tienen que ser conscientes de que la primera persona que tiene que velar por su salud es uno mismo. Entonces, si hay campañas para detectar este tipo de lesiones, pues acudan, ¿no? O sea, es algo importante. Ya después, cuando hay ya la cuestión de querer entender qué es lo que está pasando en el cuerpo de uno o querer buscar la manera más eficiente de tener acceso a métodos de diagnóstico, pues ya es algo interesante, ¿no? Que platiquen con los médicos imagenólogos, los que nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, nosotros somos parte importante en los diagnósticos y es cierto que el diagnóstico por imagen, Lupita, ya es una piedra fundamental en la lucha contra el cáncer. O sea, no se entendería una práctica, una lucha contra el cáncer en estos tiempos sin la imagen médica. Y afortunadamente cada vez tenemos mejores métodos de imagen médica que nos permiten conocer más cosas. Y bueno, es importante que las personas primero sepan que existen y segundo, que sepan que habemos médicos que pues nos hemos especializado para poder utilizarlos de una manera adecuada, porque no se trata de usarlos nada más por usarlos y cobrarlos porque yo te lo vendo, pero no me importa si está bien interpretado o no, simplemente te lo cobro. Eso no es ético. Entonces aquí lo que nosotros estamos buscando es que las personas entiendan que esos estudios de imagen no los interpreta su médico que se los pide. Esos estudios de imagen no los interpreta cualquiera. Aquí es algo muy importante. En realidad lo que se está haciendo no es pedir un estudio. Se está pidiendo una interconsulta a un médico especializado que para hacer esa interconsulta necesita sacar una proyección de ustedes mediante la imagen, porque nosotros, médicos imagenólogos, no trabajamos directamente con el cuerpo de las pacientes, trabajamos con las imágenes que extraemos y en ese sentido es una interconsulta, solamente que la consulta la hacemos sobre esas proyecciones virtuales altamente sofisticadas del cuerpo de cada una de las personas. Entonces, eso es importante, es el mensaje que les doy en esta noche. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias por habernos escuchado, pues nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Él es el experto titular de este espacio radiofónico en nuestra emisión número 59, el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear. Y bueno, se despide Guadalupe Mayorga. Nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Excelente noche. Hasta pronto.